Dice así la palabra de Dios de la manera siguiente, en el libro de Deuteronomios capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Lea conmigo, para que viváis. Y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tome su lugar. ¿Tiene valor la palabra de Dios? ¿Tiene valor la palabra de Dios? Yo no sé cuántos cientos de veces voy a tener que repetirlo, que la palabra de Dios, mis amados hermanos, es lo que tiene establecido cada ley natural en el universo. No sé si me está escuchando. Cuando usted va al mar a disfrutar con su familia, al río, y usted se mete al río y se da cuenta que en vez de flotar, usted se va para adentro. Esa es una ley de Dios por su palabra. No sé si me está escuchando. Creo que el único lugar donde usted flota es el mar muerto, dicen por ahí. Pero la realidad es que toda ley en el universo natural fue establecido por Dios a través de la palabra de Dios. ¿Alguna vez ha visto usted el mar y usted ve todo hasta el horizonte? Y usted dice, ¿cómo es que no se viene todo ese montón de agua y se sale? ¿O cómo es que todo ese montón de agua no se mete para dónde? Para abajo. Porque usted va a la playa, ¿qué hay ahí? Arena. Agarre usted un puño de arena y meta agua. ¿Para dónde se va el agua? Todo eso ha sido establecido por la palabra que salió de la boca de Dios. En otras palabras, el universo obedece a la palabra de Dios. Oye, hermano, esto es glorioso. Si el universo obedece a la palabra de Dios, imagínense nosotros que somos su creación, pero a un nivel de conocimiento mucho mayor que aún que los animales. Es increíble cómo aún el universo está sujeto a la palabra de Dios. ¿Se recuerda un día que Dios le dio una entrevista a Job? ¿Se recuerda? Tuvo una conversación Dios con Job. Obvio, la Biblia denota que Job era un hombre sabio. Hay cuenta que en la casa de Job la gente hacía cola, línea, para tener una cita con él. No era un hombre cualquiera, era un hombre sabio. Pero como ser humano, obvio, llega uno a cometer errores. Pensó tener más lógica que Dios. ¿Sí me explico? A veces usted no ha pensado así también. A mí se me hace que en esto sí le gano a Dios. ¿Sí o no? O usted piensa tener una mejor razón que Dios. Amén. Le voy a poner una ilustración. Se enferma su hijo de 15 años. Y usted dice, Señor, sánamelo hoy porque esto es lo mejor, que me lo sanes hoy. Y Dios dice, no te lo voy a sanar. Si te lo sano hoy, ¿qué va a aprender tu hijo rebelde?
no va a aprender a orar, no va a aprender a tener paciencia. ¿Sí me explico? Pero en muchas ocasiones pretendemos tener más razón que ¿quién? Que Dios. ¿No le pasó eso a Jonás también? Señor, aquí sí se te zafó un tornillo. ¿Cómo? Me hiciste venir desde allá a decirle a esta gente que tú los ibas a matar, a destruir, y ahora que ya les di tu mandado, ahora ya no los vas a destruir. ¿Y qué le dice Dios? ¿Te crees más inteligente que yo? Y empieza Dios a discutir con él, al igual como lo hizo con Job. En ciertos momentos así nos pasa a nosotros también. Pensamos que tenemos más lógica, más sentido que Dios y queremos las cosas ¿qué? Y pensar que ese es el momento que ese es el problema que yo tengo con los falsos maestros. No sé si me está escuchando. Vengan todos los enfermos que van a ser sanados ahora mismo. Y de 2000 enfermos que pasan, hermano, 5 días pasan a testificar y ni siquiera me dejan convencido que fue un milagro de Dios. Porque creen que pueden manipular a Dios y al Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Y se les olvida que sobre su anhelo y sobre su deseo está por encima la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿O no el mismo Jesús dijo: hombre necio, ¿por qué dices mañana voy a hacer esto, voy a hacer el otro? En vez de decir, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios. Esa va por encima de lo que yo anhelo y quiero. ¿O no fue el ejemplo que nos dejó Jesús? Padre, que no se haga ¿qué? Sino que se haga. El humano tenía más lógica que Jesús no muriera, que escapara de ese sufrimiento, porque Jesús no se lo merecía. Él no era el malhechor, él no era el pecador. ¿Cuántos tienen oídos? Pero esa es la enseñanza que nos da Jesús. Someternos a la palabra que es eterna. Es la palabra que rige, mi amado hermano, todas las leyes, las espirituales y las naturales. Una madre, por muy desesperada, una madre embarazada, por muy desesperada esté de ver su primer hijo, por más que a los 3 meses de embarazada diga: Señor, Señor, tú sabes, Señor, que es mi primer hijo, lo quiero ver ya, Señor, que nazca ahora. Si usted declara y declare lo que usted quiera, la palabra de Dios ya dejó establecido algo ahí. Van a ser hasta el día que Dios ¿qué? Ha establecido. Usted sembró su mata de coco y dice: Señor, yo nunca he sembrado una mata de coco, ya llevo 2 años y estoy esperando mi primer coco y nada. Esa planta de coco va a dar coco hasta el día que Dios ha establecido para ese género de plantas. ¿Me está escuchando? Regularmente yo aprendí cuando mi padre sembró, aproximadamente se llevó 7 u 8 años una planta de coco para dar sus primeros cocos. Y si usted es de los desesperados, no va a comer coco y lo va a cortar mejor. ¿Sí me explico? Porque Dios en su palabra ha dejado ¿qué? Todo estable. Y en una de esas interview que Dios le hace a Job, en una de esas entrevistas que Dios le hace a Job, le dice: Job, escúchame, listen to me. Te voy a hacer pregunta y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo le dije al mar: hasta ahí te vas a quedar y no te vas a salir de ahí? Y Job no le contestó. Job, ¿dónde estabas tú cuando yo llené el universo de estrellas y las puse en su lugar y les puse su nombre? ¿Dónde estabas tú, Job? Y Job se quedó ¿qué? Callado. Al final de cuentas, Job dijo: mejor me hubiera quedado callado desde el principio. He aprendido mi lección.
que no hay otro sabio como el Dios del universo. Qué lindo, amados hermanos. Y aquí viene Dios con una generación que Dios escogió de allá de Ur de los Caldeos. Llamó a un hombre llamado Abraham y lo escogió y lo llamó para sacarlo de ahí, una nación idólatra, una nación pagana, los caldeos. De ahí llama Dios a Abraham. Él dice: Abraham, está en mi voluntad de hacer de ti una gran nación, para poner en ella mi nombre. Cuánto le dan gracias a Dios que Dios puso su nombre en su vida. Dios se fijó en usted. Dios en su misericordia. Allá va Abraham y escucha la voz de Dios, como la está escuchando hoy usted en su oído. Y sale de Ur de los Caldeos como un peregrino, solo creyéndole a la palabra de Dios, no viendo nada que físico, no tocando nada. No le puso Dios moneda de plata ni de oro. No sé si me está escuchando. Por eso es que la fe, dice la Biblia que Jesús es el autor de la fe y es el consumador, es el que le pone el sello a la fe. Y dice: los hombres de Dios, las mujeres de Dios vivirán de esta manera, me glorificarán, me exaltarán de esta manera, con la fe. Sale este hombre solo escuchando ¿qué? La voz, la palabra de Dios. Corazón dice que la fe, ¿qué es? La certeza de lo que se espera y la convicción. ¿Qué esperaba Abraham por la palabra? Una nación. Pero antes que la nación llegase tenía que venir un hijo. Pero había una gran barrera, ¿sí o no? ¿Cuál era la barrera? Ya Abraham tenía sus ¿qué? 70 años, ¿no? Sarita, unos poquitos años menos que Abraham. Ya a esa edad de Sara era imposible naturalmente ¿qué? Quedar embarazada. Pero para eso es esto va a estar glorioso hoy. Para esto es la palabra de Dios, para desafiar todo aquello que en lo natural tú y yo no podríamos creer, pero por la palabra ahora sí lo podemos creer. Aleluya. ¿Sabe usted cuando a mí me ataca el enemigo en lo natural, en mi mente, en mis pensamientos? ¿Sabe qué? ¿Con qué corro yo rápidamente? Agarro la palabra de Dios, agarro la espada del Espíritu, con ella me defiendo y con ella ¡pah! No sé si me está escuchando. Sí. Esa vez, obvio, no le iba a contar a mis papás. Si le cuento a mis papás, tal vez se me van con el Señor de susto. Pero una vez que ahí me secuestraron por el tanto odio que me tenían por ser un hijo de Dios. En esos años era un oprobio ser hijo de un pastor. Hace 30 a 35 años era lo peor. Un hijo de un pastor era lo peor. Era lo oprobio del barrio. Y recuerdo que esa vez que estos muchachos, ya no eran muchachos, eran mucho más grandes que yo, más fornidos que yo. Aquí nadie te va a defender, Jacob. Ni tu Dios te va a defender. Ni aunque cantes coritos. Y hoy sí vas a pecar, aunque no te guste. Porque
a la fuerza te vamos a meter cerveza por las narices y hasta por la boca y hasta por los ojos. Y donde te vamos a llevar nadie te va a salvar. Entonces ahí uno es atacado en lo natural, ¿sí o no? Si usted estudia todos los momentos que un hombre de Dios estuvo en una situación de vida o muerte, rápido venía ¿qué? La palabra de Dios. 2 palabras le decía a Dios nada más. ¿Qué le decía? No temas. ¿Qué le decía? Entonces, ahí era trabajo tuyo si obedecías a la palabra de Dios o a la palabra del enemigo, la palabra del miedo, la palabra de la incertidumbre, la palabra de la muerte, cuando tienen oídos. Entonces ahí donde nosotros decidimos darle el valor a la palabra como Dios le da el valor a la palabra. Yo doblé mi rostro sobre mis piernas. Le dije, Señor, si este es mi último día, ¿qué más puedo hacer? Si en la Biblia hay hombres de Dios que murieron jóvenes, no puedo demandarte más. Es quererme sentirme mayor que otros que murieron jóvenes también, como Juan el Bautista, Jacobo, discípulo del Señor, profeta del Señor, Juan el Bautista. Pero algo estoy seguro, Señor, que si este no es mi último día, este es un día que tú te vas a manifestar y te vas a glorificar. Para hacer el testimonio corto, uno de estos muchachos ahora pastor allá en Canadá, uno de los que estaba ahí, porque así es, Dios le da el valor a la palabra, pero no es suficiente que Dios le dé el valor a la palabra si nosotros no la valoramos, si nosotros no la creyésemos. ¿Cuántos tienen oídos? ¿De qué le hubiera servido a Dios darle todas estas promesas a Abraham? Abraham, mira las estrellas, Abraham, y qué bonito todo eso, ¿verdad? Como la gente hoy que recibe un montón de profecías y cree que solo porque recibe la profecía se le va a cumplir. ¿Sabe usted que hubieron hombres que recibieron profecías de parte de Dios y aún así no se cumplieron? ¿Sabe por qué? Porque fueron desobedientes. Y hubieron hombres que no se les dio profecía, pero fueron retebendecidos. Fueron usados por Dios. No sé si me explico. Porque ¿dónde está el secreto? La palabra de Dios. Y aquí en la tierra un hombre y una mujer que dice, esto es de Dios, yo lo creo, yo voy a vivir, yo voy a caminar, yo voy a subsistir de esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Oh, alabado sea Dios para siempre. Vamos a Deuteronomios 8, por favor. Gloria a Jesús. Dice el versículo 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y te acordarás, ¿qué dice? De todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Y lea conmigo al final, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Escuche esto. Yo te lo demostré con hechos.
Yo te sostuve a ti, le dice a Israel. ¿Por cuántos años? 40 años. Y no necesité panadería arandas. Ese es el pan que natural. Yo te sustenté por 40 años con mi palabra. Oh, esto está glorioso. Porque acuérdense este principio. De lo espiritual, nosotros podemos vivir una mejor vida que natural. De acuerdo a nuestro estado espiritual, eso definirá la calidad de vida natural que vivamos nosotros en la tierra. ¿Dónde está el secreto? En lo espiritual. En lo natural tú te preparas, estudias, sacas una carrera, etcétera, etcétera. Pero déjeme decirles, si los principios, las bases, lo más importante, usted no lo tiene en orden, que es lo espiritual, con todo y su diploma, usted puede ser que a los 35 años usted muera. No sé si me está escuchando. ¿Sí? Un accidente, cualquier cosa, en un ataque al corazón. Porque el hombre, dice Dios, vivirá de la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Dios a los hijos? ¿Quieren vivir más años? Obedezcan mi palabra. ¿Y cuál es mi palabra, hijos, para ustedes? Dice Dios. Honren a sus padres. Y honrarle no es regalarle una rosa en el Día de la Madre. Honrar no es darle un poema en el día 10 de mayo, 5 de mayo. Honrar es respetarla, hacerle caso, obedecerle sin cuestionarle. ¿Cuántos tienen oídos? Eso es honrar. Cuando la Biblia dice un hombre honró a Dios, está diciendo un hombre obedeció a Dios. ¿Sí me explico? Me doy cuenta que en el Día de la Madre, en todas las calles, abarrotan los ositos, ¿verdad? Happy Mother's Day. Mami, I love you. Es un gran rebelde desobediente. ¿Sí me explico? La verdadera honra es aquella que se da con obediencia. ¿O no dijo Dios? Para Dios es mejor la obediencia que los sacrificios. ¿Sabe cuándo es que cuando los sacrificios valen? Cuando van acompañados de obediencia. Porque yo recuerdo que di una enseñanza. No hay milagro si no hay sacrificio. Pero siempre y cuando bajo el contexto de ¿qué? Obediencia. Todo aquel que sacrifica algo en su vida, en su ser, en su corazón, siempre va a ver la mano de Dios en su vida. Yo no encuentro un milagro en la Biblia que primero la persona no haya hecho un sacrificio. Un ejemplo, así algo así que se me viene así rápido. Hay muchos ejemplos, pero son la mayoría. La mujer del flujo de sangre. ¿A poco ella acostada en la cama fue sanada? Ella por obediencia, reconociendo que Jesús es el sanador, ella viene y ¿qué? Y cree que al tocar el borde del manto de Jesús iba a ser sanada. Pero decir eso no fue suficiente. Hubo una barrera que le impedía llegar hasta donde estaba ¿quién? Jesús. Y para poder llegar, ella tenía que hacer un esfuerzo, más allá del esfuerzo, un extra esfuerzo. Y este extra esfuerzo ya se convierte en ¿qué? Sacrificio. Multitudes, miles de personas rodeaban a Jesús. Era imposible llegar a donde estaba Jesús. Pero ella dijo, a mí no me importa si me tengo que pasar como una serpiente, como culebra por debajo de las personas, o tumbar a 2 y a 3, no me importa, pero yo voy a llegar.
Hasta en el mundo dicen, el que quiere celeste, que le cueste. Es la realidad. No sé si me está escuchando. Sí. Un día alguien me dijo, pastor, ¿qué debo hacer yo para ser pastor como usted? Y usted no sabe lo que está pidiendo, amigo. ¿Sí me explico? Porque esto no es lo que queremos nosotros. Esto es lo que a Dios le plació. Aquel que busque ser algo, que dice Jesús, terminará avergonzado. Si usted busca ser alguien, ¿qué dice Jesús? No es correcto. El que quiera ser el mayor, ¿qué dice? Terminará siendo ¿qué? El menor. Esto no es del que quiere, sino de aquel que Dios lo haya escogido. Los que se buscan, los que se quieren protagonismo, terminan turbados. Pero aquellos que no lo querían hacer, pero fueron llamados por Dios, mi amado hermano, tomarán ese privilegio con alta responsabilidad. Amén. Obvio, se necesita sacrificio. Había un ciego llamado Bartimeo y escuchó, porque no podía ver, ¿verdad? Escuchó que Jesús andaba por ahí, la bulla, ¿verdad? Aquí anda Jesús, y aquí anda Jesús, y aquí anda Jesús. Y verdad que Bartimeo no recibió el milagro solamente diciendo, aquí yo parado voy a creer y aquí voy a ser sanado. ¿Verdad que no fue así? Él tuvo también que hacer un sacrificio. Cuando escuchó que se oía por ahí que ya venía cerca, él empezó a ¿qué? A gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Y cuando lanza la primera palabra de fe, grábese esto, porque esto es lo que viene en los primeros días, en las próximas enseñanzas. La verdadera fe. La verdadera fe. No esa fe de 5 centavos que andan ofreciendo hoy en las iglesias. La verdadera fe bíblica. Ten misericordia de mí. ¿Y qué vino? El primer obstáculo. Cuando tú crees algo en la palabra de Dios, te van a venir ¿qué? Obstáculos. No va a ser fácil. Y te voy a decir por qué te vienen los obstáculos. Grábese esto. Si no te vienen los obstáculos, hay una medida de fe. Y esto es, para muchos es como un misterio, pero solo aquellos que han pasado por ahí saben definirlo. La fe yo la veo de esta manera, que Dios pone una medida de fe que tú y yo debemos de tener de acuerdo al milagro que tú estás esperando. No sé si me está escuchando. Y hasta que yo no escale a ese nivel o esa medida de fe que Dios ha establecido, tú y yo no vamos a recibir nada. Entonces, grábese esto. Bartimeo viene y dice, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Qué bonito, ¿verdad? Que a la primera Dios hiciera todos los milagros por nosotros. Pero no es así. El apóstol Pedro dice que nuestra fe va a ser probada como el oro es ¿qué? Probado por el fuego. ¿Qué significa el fuego en este contexto? Las pruebas, las oposiciones, las limitaciones, los obstáculos. Entonces, si Bartimeo a la primera, Dios viene, le escucha y lo sana, ¿aprende algo Bartimeo? Yo quiero que usted se grabe esto, porque aquí hay un gran misterio y en cada milagro veo yo lo mismo. Dios a propósito lo hace de esa manera, porque la primera vez que tú crees a Dios, esa clase de fe todos la tienen. ¿Cierto o no? Tengo un problema, oro, creo a Dios, esta clase de fe todos la tienen. Pero el siguiente nivel a donde Dios te quiere llevar es ese nivel donde cuando creíste por primera vez va a venir un obstáculo. Si era un problema, el problema se va a poner ¿qué? Aún mayor. Entonces ahí tú decides si bajas
O dices, yo voy a creer, yo voy a esperar. Entonces ya tu nivel de fe ya no está aquí como cuando empezaste creyendo, porque ahora ya tuvo un ¿qué? Un obstáculo. Entonces un obstáculo es como una piedra, y tú para pasar esa piedra, ¿qué tienes que hacer? Subir más allá. Entonces Bartimeo, cuando dijo, Jesús, ten misericordia de mí, vino el primer obstáculo. ¿Qué le dijeron? Shut up. ¿O no le dijeron eso? Prácticamente eso le dijeron, cállese. ¿Cómo le va a oír Jesús si no ve todo el gritadero, la gente que está más necesitado que vos? ¿Sí me explico? ¿Cuántos enfermos hay? Miles de enfermos al lado de Jesús. Preste atención. Usted ha ido a un mercado donde hay miles de personas comprando y vendiendo, ¿verdad que no se oye nada? Se ve como arañas y moscas por donde quiera, hermano. Así era, donde quiera andaba Jesús. El grito de Bartimeo era como nada comparado al grito de las multitudes. Oh, ojalá que alguien hoy escuche esto. Y dijo, cállese, Bartimeo, estás loco. En lo natural, tu grito no se oye nada. Mira, Jesús, ¿a dónde está? Dijo, a mí no me importa. Yo voy a sacar una transpiración aún más fuerte, porque yo no me voy de aquí hasta que Él me oiga. Si se me revienta mis pulmones, Él tiene el poder para sanar mis pulmones, pero voy a soltar el... ¿Qué hizo Bartimeo entonces? Se paró sobre las piedras del tropiezo y de los obstáculos, y automáticamente en el espíritu, ¿qué sucedió con su fe? Creció a un nivel mayor. Escuche esto, Dios no se va a bajar al nivel tuyo. Tú y yo nos tenemos que subir al nivel donde Dios nos está esperando para obrar y encontrarlo. Es parecido. Mire, todas las historias de milagros son iguales. Se me vienen muchas en el momento, pero uso las más conocidas por ustedes. La de David y Goliat. Dígame usted si no todos los israelitas de Israel sabían de que Dios tenía poder. ¿Verdad que sí? Toda esa clase de fe todos la tenemos. Todos la tenemos. El problema es que ahora tienen un gran obstáculo llamado Goliat, que en lo natural era demasiado grande y fuerte para ellos. Entonces, grábese esto. Ellos necesitaban una medida de fe que escalar, porque esa medida que tenían de fe era igual que todas. Y Dios nos iba a bajar al nivel de ellos. Alguien tenía que subir al nivel de esa medida que Dios deja establecida para cada milagro. Hasta que no se aparece un joven y ve lo que todos ven, cree lo que todos creen, que Israel es el escuadrón de Israel, del Dios de los ejércitos. Pero falta escalar, ¿qué? Ese tropiezo. ¿Quién era el tropiezo? Goliat. Goliat. La gran diferencia de estatura, experiencia de guerra, etcétera, etcétera. Pero mire, David deja esa fe que todos tenían y se va a otro nivel de fe. Yo no voy a desperdiciar 40 días como todos ustedes, soldados miedosos, han desperdiciado. No sé si me está escuchando. Yo imagino David le entregó los quesos, la mantequilla, las pupusas a sus hermanos, a sus hermanas, los tamales, mi amado hermano, y dijo: hoy Dios me da una oportunidad de echar a andar lo que en mi vida, allá en la montaña, yo he vivido, yo he ejercitado, porque la palabra de Dios es fiel. Si Él conmigo,
Si Él conmigo, no es con espada, no es con ejército, sino es con su Santo Espíritu. El problema nuestro es que cuando Dios permite los obstáculos, en vez de nosotros escalarlos, ahí nos quedamos, ¿qué? Muertos. Y no nos damos cuenta que Dios mismo permite esos, ¿qué? Obstáculos. Marta le dice a Jesús: Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mire, echándole la culpa a Jesús por la muerte de su hermano. Y sabe que Jesús a propósito lo hizo. No fue cuando lo llamaron, sino que dijo: voy a ir después. Y por eso después la exhortó Jesús, le dijo: Marta, ya te dije algunas veces que si crees que el que está muerto puede volver a vivir. ¿No te he dicho que si creyeres verás qué? La gloria de Dios. Pero es esa creencia basada en su palabra, no creencia en palabras subjetivas, palabras, mi amado hermano, que nada más endulzan el oído, sino basado en la palabra de ¿qué? De Dios. Cállate, Bartimeo. Bartimeo, hermano. Jesús. Algunos pensarán que fue el grito. Yo no creo que sea el grito el que llamó la atención de Jesús. Es ese nivel de fe al cual esa persistencia, no sé si me estás escuchando, es esa esperanza divina, gloriosa, que un hombre aquí en la tierra tiene en el Dios divino, en su palabra, en su palabra, en su palabra. No fue el grito, fue lo que salió de su corazón. Fue ese nivel que él escaló, donde Dios lo estaba esperando. Amén, hermanos. Bendito sea Dios para siempre. Un día llevaron a otro paralítico en una camilla, ¿verdad? Llegaron a la casa donde Jesús estaba predicando y ya la casa estaba llena. Ya no cabía nadie más. Ya me imagino que pidieron, ¿verdad?, a alguien de ahí: que salgan 4 de ahí, permítenos entrar a nosotros. Hombre, ustedes no están enfermos, denos chance para entrar. ¿Qué? ¿Quién quería dejar? Entonces ahí estaba Jesús. No sé si me explico. Ni usted hubiera dejado entrar a ellos, ¿verdad que no? Si usted estaba ahí con Jesús. Tenían razón de no dejarlos entrar. ¿Quién va a querer salirse cuando Jesús está hablando? Cuando Él está dando palabras de vida. Ahí viene el primer ¿qué? Obstáculo. La casa estaba ¿qué? Llena. Dios mismo se encarga de poner esos ¿qué? Obstáculos para ayudar a tu fe. Cuando tienen oídos, para ayudar a tu, esto es lo que dijo el apóstol Pedro: nuestra fe va a ser ¿qué? Probada como el oro. Entonces ellos tenían la decisión de decir: no, ya está lleno, regresémonos. Amén. Regresémonos. Pero yo me imagino que alguno de esos que llevaba al paralítico dijo: ¿sabes qué? Yo vengo bien sudado, bien cansado de cargar a este. Y he visto lo que Jesús ha hecho. Y hemos caminado tanto y llegado al lugar correcto, con la persona correcta. Yo no me regreso de acá. Algo sucede en ese momento. El nivel de fe que aumenta. ¿No fue eso lo que los discípulos le pidieron a Jesús? Jesús, aumentanos. ¿Y qué les dijo Jesús? Si tuvieras fe, como un grano de ¿qué? De mostaza. Le dijeras ¿qué? A este monte, muévete y sé
moverá. A esta ciudad le puede decir también muévese, muévase y se moverá. ¿Qué le dice Jesús? Si tuvieres fe como un grano de ¿qué? El grano de mostaza, dices, es de los más pequeños de las hortalizas. Un granito, como el ajonjolí, ¿no lo ha visto usted? Pero cuando crece, dice, se hace un árbol. Y es el mayor de todas las hortalizas, o la mayor de todas las hortalizas. Escuche esto. Lo que Jesús está diciendo aquí es esto. El grano de mostaza, cuando se mira comparado a las demás semillas, es demasiado pequeñito. No tiene probabilidad en lo natural. Tiene que confiar en su Creador. ¿Sí me explico? De que su Creador tiene el poder por la palabra hacerla crecer. En otras palabras, la semilla de mostaza pasa muchas dificultades, muchos tropiezos. No sé si me está escuchando. Muchos obstáculos tiene que pasar la semilla de mostaza para llegar a ser lo que ella un día llega a ser. Entonces, entre más obstáculos usted y yo pasemos, más nuestra fe, mi amado hermano, crecerá en Dios. Vamos a la palabra. Verso 3. Y te afligió y te hizo, Deuteronomios 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, lea conmigo lo que sigue, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Grábese esto. Aquí Dios le dio una gran lección a los israelitas carnales, naturales, incrédulos, desobedientes, rebeldes. Porque los israelitas solamente estaban acostumbrados a hacer cosas en lo natural. Como el impío que vive aquí en cualquier parte del mundo, cree que por su trabajo vive. ¿Sí me explico? Cree que por su estudio puede comer. Así era Israel. No honraba a Dios, porque por Dios es que comemos, ¿sí o no? Hermanos, si Dios decide quitarle respiración por 5 minutos a todos, ¡ay! Todos paramos en el hospital. Es más, ni llegamos a tiempo. En el camino morimos. Israel así estaba acostumbrado a vivir de un pan que natural. El pan en mi pueblo hay una que le llaman el gato negro, panería el gato negro. Allá todos subsisten del gato negro en la mañana y en la tarde, hermano. Entonces Dios viene y grábese esto y les da una gran lección, como Dios nos la va a dar hoy en esta noche, para salir de aquí vivificados por la palabra. Porque lo triste es que hay una gran mayoría de cristianos que viven igual que Israel, que aunque van a una iglesia, no viven de la palabra. Es más, ni le creen, pues, ni creen la palabra. Dios viene y le dice, por 40 años yo los sustenté a ustedes, no con panaderías, no con H-E-B, no con Fiesta, no con Kroger. Yo los sustenté por 40 años con mi palabra. Yo abría mi boca y caía maná. Yo no sé si me está escuchando en esta noche. Yo abría mi boca y caían codornices. Pasa ahí, mi. Yo lo sustenté por 40 años, no con
comida sustentada por la naturaleza, sino con mi palabra. Es más, el vestuario de ustedes, yo lo sustenté con mi palabra. Yo le di orden a sus vestidos que les durara 40 años. Yo le di orden con mi palabra a sus sandalias, para que sus sandalias no se rompieran, no se envejecieran y que aguantaran 40 años. Diga conmigo: por su palabra. Póngase de pie. Diga: por su palabra, por su palabra. Diga: por su palabra, por su palabra, por su palabra. Por su palabra fue que David pudo vencer a Goliat. Por su palabra fue que Sadrach, Mesach y Abednego pudieron ponerse de pie valientes ante las circunstancias. Por su palabra fue que Daniel no tuvo miedo ni temor de ir a caer al foso de los leones. El hombre que es sustentado por la palabra vivirá hasta el último día que Dios ha destinado para él o para ella. Israel, aprende la lección. Yo te sustenté con mi palabra. Yo te vestí con mi palabra. Yo te calcé con mi palabra. ¿Cuántos quieren vivir el resto de sus días por la palabra de Dios? Quiero leer juntamente con usted estos versículos para que usted los medite en su casa, para que medite de aquí al siguiente servicio de parte del Señor. Salmo 1, por favor. Imagínense cómo va a estar el domingo la palabra de Dios. Bienaventurado el varón. Cuando dice varón incluye hembra también. Bienaventurado el varón o la dama que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Lea conmigo el 2. Sino que en la palabra de Dios está su delicia, y en su palabra medita de día y de noche. Oh, mire lo que le va a suceder al hombre y a la mujer de esta iglesia, que aprenda a vivir de la palabra. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga va a prosperar. Vamos a Josué rápidamente, por favor. Capítulo 1 también. Versículo 7. Joshua 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la palabra que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de la palabra, ni a izquierda ni a derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que tú hagas. 2, el 8, por favor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para mostrarte, dice el Señor a Moisés, que no solo de pan
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oye y obedece su palabra, y tú no tendrías que preocuparte del mañana. Deja que Dios haga lo que Él sabe hacer. Si Él tomó control de las sandalias, tomó control del vestido, tomó control de la comida, tomó control de la seguridad, y todo lo hizo con su palabra. Digámosle: tu fidelidad es grande. Dile: Señor, tu fidelidad incomparable. Tú que estás ahí en tu casa escuchando este mensaje, tú que estás afligido, tú que te han perseguido, tú que te han amenazado, hoy se levanta un hombre y una mujer creyendo a Dios y a su palabra.